Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a Diana Jiménez que nos acompaña, que vamos a hablar de un súper temazo. Ella es psicóloga y entrenadora en disciplina positiva y la podemos encontrar como Infancia en Positivo, Adolescencia en Positivo y Pareja en Positivo en las redes sociales. Y el día de hoy creo que vamos a tocar un tema en donde también vamos a ayudar a muchos padres porque hay una etapa en la que muchos padres se sienten frustrados y es la etapa de la adolescencia, que es una etapa pues bastante compleja para que nosotros como padres, yo todavía no llego ahí, pero por eso te tenemos aquí, para que me vayas entrenando, por así decirlo, ¿no? Y quiero empezar como desde un poco entendiendo qué es lo que sucede en esta etapa, qué es lo que pasa en el cerebro del adolescente. Bueno, pasan muchas cosas a lo largo de la vida y es verdad que cuando los chicos llegan a la adolescencia se produce un cambio brutal que hasta hace poco no entendíamos y de hecho la adolescencia no existía como etapa. Sí. Se pensaba que era pues eso, un momento de transición, de cambio y ya está, no había mucho más que hablar. Entonces se produce en cambio a nivel físico, que estaríamos hablando ahí por ejemplo de la pubertad, de esos cambios físicos que se producen, cambios hormonales, cambios psicológicos y cambios cerebrales. Entonces cuando hablamos de cambios cerebrales podemos hablar básicamente de dos que son como los más estudiados o que son más llamativos y más importantes y reseñables, que son por un lado la poda neuronal y la mielinización. La poda neuronal, para entendernos, es una cosa muy... Bueno, esto nos recuerda, yo imagino que te recuerda a la jardinería, ¿no? La poda, el cortar, sí. Cortar pues es algo así, ¿no? Cuando somos pequeños se produce una superproducción de neuronas, muchísimas. Durante toda la vida se van produciendo neuronas, antes no se sabía esto, se pensaba que se perdían y ya está. Se siguen produciendo, pero cuando los chicos llegan a la adolescencia es como que el cerebro de repente para y entonces dice, uy, yo tengo aquí mucha información en mi cabeza, ¿la voy a seguir usando? Si no la uso, no la quiero, me la cargo. Entonces empieza a cargarse como redes y conexiones que ya no usa. Por ejemplo, si nuestro hijo era muy bueno tocando la guitarra, pero ya no toca la guitarra, pues esa ruta neuronal, el cerebro dice, pues no la necesito, pues la quito y ya está, hay una cosa menos. Entonces empieza a hacer como esa poda neuronal, ¿no? A cargarse conexiones que aparentemente ya uno no está usando. Por eso yo siempre les digo a los papás que si tienen hijos que hacen deporte, que tienen alguna afición, algún hobby, algo se les da bien, que sigan haciéndolo en la adolescencia, porque es ese momento en el que el cerebro empieza a afianzar aquellas cosas que dice, esto debe ser importante, entonces me lo quedo, lo guardo. No quiere decir que luego no vayan a poder ser buenos o brillantes en otras cosas, pero todos sabemos que cuando éramos pequeños decíamos, jo, lo bien que dibujaba yo y lo mal que se me da ahora, ¿no? Entonces es como que el cerebro va quitando cosas que entiende que ya no vas a usar. Pero no es porque vayas perdiendo capacidades, simplemente es porque... No tiene nada que ver con la capacidad, tiene que ver con... ¿no? Claro, esto además hoy día hablamos de neurofitness, que es una cosa que nos puede sonar raro, pero el cerebro se puede entrenar, se puede mejorar, podemos sacar muchas habilidades y capacidades y una de las cosas que hace esa poda neuronal es discernir o diferenciar si lo vas a usar o no, pues yo esto lo quito, dejo espacio para otras cosas y entonces si tú no sigues practicándolo te va a costar más, es como que pierdes esa habilidad. Te digo, tocar la guitarra o el atletismo, cualquier cosa que de repente no empieces a usar, es como una poda neuronal, empieza a hacer limpieza, el cerebro tiene que hacer limpieza. ¿Y en qué momento, por ejemplo, se habla de la pubertad y se habla de la adolescencia? O sea, son dos fases distintas, va de la mano, ¿en qué momento empieza? Claro, a ver, van de la mano y se supone que la adolescencia, el pistoletazo de salida lo da la pubertad, que es cuando empiezas a ver esos cambios físicos. Pero es cierto que hay chicos donde los cambios psicológicos se producen antes que los físicos, ¿no? Y por eso tenemos muchos papás, además hoy día los expertos nos dicen que se ha adelantado la adolescencia a los 8 en las chicas y a los 9 en los chicos. ¿Y por qué? Claro, bueno, fíjate, ¿por qué? Bueno, por muchísimas cosas, pero incluso te diré hasta por la alimentación, ¿no? Nosotros estamos comiendo alimentos que están muy hormonados. Claro, todo eso lo estamos comiendo nosotros por el exceso de información, o sea, los chicos tienen acceso a la información mucho antes que nosotros, entonces un ejemplo tonto, pero ahora al instituto van con 12, nosotros íbamos, cuando digo nosotros, en otra época, con 14, entonces
se está adelantando todo muchísimo, claro. Y está cambiando la sociedad, está cambiando la alimentación, los hábitos, la manera de relacionarnos, todo eso está haciendo como que igual que se aceleran cosas, se adelantan. Entonces, la pubertad puede aparecer y es lo que te marca que está, pues eso, en los chicos, pues por ejemplo el engrosamiento del pene, aparece el vello púbico, en las axilas se les cambia la voz, la nuez se les marca más, en las chicas pues se produce la aparición del botón mamario, 2 años después la aparición de la regla, bueno, tiene como un periodo, ¿no? Que va siguiendo, cada chico más o menos es en esa línea de desarrollo, y luego están los cambios psicológicos que, como digo, se pueden dar antes, por el estilo educativo de los padres, por donde vivan, por la cultura, si tiene hermanos mayores o no, el ambiente en el que esté, o sea, hay muchas cosas que influyen, van de la mano. Esos cambios son como un poco, no sé, o sea, si repentinos los físicos, en donde ellos a veces incluso puede que se sientan incómodos y eso también produce como también un malestar, claro. ¿no? Claro, porque además fíjate que, como te decía, en unos chicos se produce antes, en otros después, entonces tenemos chicos que entran a la pubertad con 12, con 11 y otros con 14 o con 15, con lo cual están conviviendo en la misma clase, en el mismo ambiente, en el cole, y ellos ya se están viendo, se están comparando. Por eso decimos que la adolescencia es una etapa muy compleja y además es una de las etapas vitales fundamentales en la vida, en el desarrollo de las personas, y no debemos pasarla por alto porque se producen muchos miedos, ¿no? Muchas preguntas. Ellos, claro, nosotros como padres lo que vemos es qué egoísta, solo piensa en él, qué malas contestaciones, y lo que no estamos viendo es qué miedos tiene, qué se está preguntando, cómo quiere encajar, si piensa que va a desarrollar igual que sus amigos o no. Yo ahora, por no hablar de mis hijos, pero hablo de mí, cuando yo era pequeña, yo me comparaba con mis compañeras, ellas desarrollaron mucho antes que yo. Yo no sabía si yo iba a tener pecho, no iba a tener, si iba a ser alta, iba a ser baja, si yo le iba a gustar a algún chico, no le iba a gustar. Claro. O sea, esos miedos típicos de la edad se tienen en la adolescencia. Nosotros, claro, como padres ya nos vienen contando eso y decimos, qué tontería. Pues claro, pues si vas a ser guapo, pues claro que vas a crecer. Sí, pero pues ellos claro que no lo saben, ¿no? Ellos no lo saben, y además es una etapa en la que les pillas mirándose mucho en el espejo, pasan mucho tiempo, pues eso, en el baño arreglándose, observando su cuerpo. ¿Cuándo te enteras, como padre, como madre, que empiezas a tener un adolescente en casa? Bueno, yo lo estoy disfrutando mucho con mis hijos todavía son pequeños, pero lo disfruto con mis hijos, con mis sobrinos, que también están en esa edad, y luego con los padres que están en mis talleres, ¿no? Yo tengo un programa que se llama Bienvenida a la Adolescencia y tengo padres que tienen hijos desde los 20 hasta los 10 y 9 años, o sea, fíjate la diferencia, sí. Y es maravilloso porque, bueno, tú sabes lo que es cuando se trabaja en grupo, lo que aporta al grupo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que, cuándo empiezo a ver esos cambios o cuándo se empiezan a ver? Pues a veces son solo contestaciones, de repente viene del instituto y tira la mochila y le dices, oye, te dice, eso, pero bueno, ¿qué pasa? Pero si no le hemos dicho nada, ¿no? O con los hermanos, que eso se nota un montón, habla fatal a sus hermanos, o cualquier pregunta que le dices te contesta de mala manera, esa cara que no sabes si está triste o no está triste, te empiezas las consultas que a mí me llegan de los padres son esas, ¿no? Es que de repente es que no sé qué le pasa, es que no le hemos hecho nada, es que parece que está de mal humor, no le gusta nada, además se pasa el día a lo mejor diciendo, yo qué sé, qué asco de camiseta, qué asco de jersey, qué asco de paredes, que tú dices, pero bueno, niño que o sea, sí, es como que empiezan a demostrar. Sí, o de repente te dice, yo lo veo también con mi hijo mayor, que de repente te dice, qué asco de macarrones, y tú dices, pero si los macarrones te encantan, y te dice, a mí no me gustan de nunca, y dices tú, pero si te han gustado siempre, ¿no? Y tú piensas, ¿será el problema mis macarrones? No son tus macarrones, es él que está entrando en un momento de cambio. Y volviendo a lo que me preguntabas antes del cerebro, que te decía, se producen 2 cambios a nivel cerebral, la poda neuronal y la mielinización. La mielinización lo que hace es que se recubren los axones de las neuronas y hace que la comunicación sea más fluida, es como que empieza a ir todo más rápido. Entonces, claro, hablamos de cuando tienes materia gris o materia blanca, entonces el cerebro empieza a funcionar como un cerebro adolescente. Empieza, no significa que funcione, ¿vale? Porque ahí es donde vienen todos los problemas para los padres, y es que los vemos tan grandes, que nos hablan de esa manera, nos contestan, que decimos, pero bueno, ¿qué se cree? Y se nos olvida que todavía tiene un cerebro en construcción. Entonces, yo siempre digo que es como si nos imagináramos que su cerebro es un Ferrari con los frenos de una bicicleta. Se va a estrellar seguro, se va a estrellar. Claro, sí. Y así les pasa, ¿no? Que de repente están con el patinete y saltan por la escalera y mientras están cayendo dicen, no tenía que haberlo hecho, pero cuando ya están cayendo, o sea, y caen al suelo, se hacen daño
y les dices, es que no lo tenías que haber hecho, y te dicen, es verdad. Y están cogiendo el patinete y se vuelven a tirar. Pero lo tienen que probar ellos. Yo creo que claro, lo tienen que... Claro, lo primero es la etapa en la que tienen que probar y lo segundo es una etapa en la que no son conscientes de los riesgos que toman. Entonces, es como un niño de 3 años. Sí, bueno, de hecho se dice la adolescencia, sí, porque claro, dicen que es como cuando vuelven a que tenían 2 años, ¿no? De repente, esta etapa que te había dado, una etapa de latencia que se llama, que va de los 6 más o menos hasta los 9 años, donde parecía que todo fluía, ya podías tener conversaciones, todo bien, y de repente dices, ¿qué ha pasado? Me ha vuelto despistados, se dejan las cosas por el suelo, además le pides, por favor, recoge la chaqueta, te dice, sí, sí, ya voy, pasa por delante de la chaqueta, se marcha, y tú dices, ¿me está tomando el pelo o qué? Si lo sabes, lo vas a llevar de otra manera. Es que claro, yo creo que en esta etapa pasa una desconexión entre los padres y entre los hijos. Porque hay, claro, porque es lo que tú dices, ¿no? Es como que el padre dice, y ahora, o sea, es una falta, claro. Es que nos llega, como padres nos llega todo como de repente, ¿no? Sí, entonces, como de repente de un día era el niño que estaba conmigo, que estaba pegado, que me contaba todo y que de repente, bueno, pues ya no lo es. Entonces, donde hay como una separación. Es que llevamos, fíjate, llevamos un ritmo de vida que nos lleva a eso precisamente, porque estoy pensando en cuando tienes un bebé y estás en el hospital tienes un hijo y a los 2 años tienes otro y de repente ves al mayor y dices, ostras, ¿cómo ha crecido? Sí, ahí es cuando claro, porque te parecía que era pequeño y comparas una mano con la otra y dices, ay, Dios mío, ¿cuándo se me ha hecho grande este niño? Pues lo mismo pasa con la adolescencia. Van pasando los años hasta que de repente es como boom, un jarro de agua fría y encima lo que recibes ya no es ese niño amoroso de mamá te quiero mucho, te doy un abrazo, sino que pasa y hace ¿no? Y le preguntas, yo qué sé, que no me taladres, que no me rayes, que me dejes, ¿no? Y entonces tú te quedas como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces es una desconexión porque es una falta de entendimiento. Yo por eso les insisto a los padres que la adolescencia hay que entenderla. Si tú la entiendes, la vas a vivir mucho mejor. Si yo entiendo que mi hijo no lo está haciendo aposta, que no es algo personal, que es cerebral, que cuando pasa por delante de la chaqueta y le digo recógela y no la recoge, no es que me esté retando ni que me esté provocando, es que está a verlas venir, es que está, pues eso, yo admiro a los profesores que tienen que dar matemáticas y están en clase y entran los chicos y les dicen, venga, todos atentos, y está el otro, tía, que me ha mirado, que me he cruzado por el pasillo y me ha mirado, yo creo que le gusta, y está el profesor, y venga, no sé qué, geografía, el otro día me decía mi hijo, es que estamos dando los neutrones, los protones, y a mí eso qué me importa. Y claro, termina el profesor de explicar y dice, ¿os habéis enterado? Y dicen todos, sí. No se entera ninguno y están con las notitas de, oye, tú le vas a ver al salir de clase. Es otra época que yo creo que a nosotros se nos olvida, pero es muy bonita. O sea, si tú haces un poquito de memoria, es una época muy bonita. Entonces, si tú consigues conectar con tus padres y en vez de que se convierta todo corrección, porque yo me doy cuenta en mí, yo meto mucho la pata y yo estoy corrigiendo mucho a mi hijo. Entonces a veces freno y digo, oye, ya, porque es que ha salido de la habitación y lo primero que le he dicho es, ¿has hecho tu cama? Ya. Pero deja el pijama en su sitio. Pero ¿has visto las zapatillas como las tienes? Yeah. Coge tu mochila, venga, baja y desayuna, lávate los dientes. O sea, y lo pienso y digo, es que si yo pudiera me iba de aquí. Claro. O sea, alguna vez se ha enfadado y nos ha dicho, qué ganas tengo de ser mayor para irme, ¿no? Y luego lo pienso y digo, pues es que tiene toda la razón, si es que sale por la puerta y hay muchos papás que me dicen, es que no le veo el pelo, es que está todo el día metido en su habitación. Le digo, ¿y cuando sale qué haces? Dice, pues el otro día salió y abrió la nevera, le dije, hombre, al supermercado sí que vienes, ¿no? Cogió un yogur y se fue. Digo, claro, es que qué recibimiento, ¿no? Sí. Qué ganas de quedarte. Pues cojo y me meto otra vez en mi cueva. ¿Cómo puedes conectar con un adolescente? O sea, claro, ellos están en un mundo paralelo, ¿no? En otra cosa en la que no estás y tú como padre, pues tal vez posiblemente estás esperando, tienes una expectativa de querer tener un hijo como el que tenías y ya no. Pero ¿cómo buscar esa conexión o ese momento en el que sí hay, o sea, porque no es lineal, ¿no? El que esté todo el tiempo de malas, o sea, que esté, ¿no? ¿Cómo buscar esos momentos de decir, este es el momento en el que puedo conectar? A ver, conectar hay que conectar siempre. Lo que pasa es que si cuando eran pequeñitos estábamos muy encima de ellos y les hacíamos preguntas, ahora tenemos que respetar su espacio, tenemos que respetar que le vas a hacer una pregunta y te va a contestar con un monosílabo o no te va a contestar o va a tardar horas en contestarte, porque como te decía, lo del Ferrari con los frenos de una bicicleta también es para eso. Tú le haces una pregunta y hasta que la información le llega,
primero abre la boca y luego ya los... ¿no? Como cuando dices, ¿qué dices? ¿Estás en el pavo? ¿Es que estás en la...? Claro, está como... Claro, es que su cerebro está yendo a otro ritmo, ¿no? Hay veces que son hiperactivos y son impulsivos, ¿vale? Es como si descorcharas una gaseosa, y otras veces están como aplatanados, que además es que no conectamos, porque es que me vienen a la cabeza las frases que decimos de jo, yo a tu edad, si tuviera tu energía y tu vitalidad, ¿cómo puedes estar ahí tirado en el sofá? A ver, es que ellos están consumiendo la energía de otra manera, ¿vale? Están haciendo un esfuerzo interno muy grande, su cuerpo está cambiando a una velocidad muy grande. Entonces, ¿cómo podemos conectar? Por primero, entendiendo las características de la etapa, respetando su espacio. Exacto. ¿Y qué pasa? Pues pasa que están en un momento donde se tienen todavía que ubicar. No son niños y no los tratamos como niños, y tampoco son adultos y no los tratamos como adultos. Entonces ellos empiezan a meter un piececito en el mundo adulto y empiezan a opinar. ¿Y nosotros qué solemos hacer? ¡Qué tontería! ¿Tú qué sabrás de esto? Sí. Entonces, otro pasito para atrás. Pero luego de repente le decimos, ya tienes que espabilar, que ya tienes edad. Y ya no saben dónde colocarse. Entonces, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, porque ellos bastante tienen ya con el momento vital que están atravesando. ¿En qué momento se puede volver una adolescencia problemática? Porque lo hay, ¿no? O sea, hay veces que son adolescentes y cada uno pues, igual se la puede pasar tumbado en el sofá o no estar haciendo nada, pero sí hay un momento en el que se puede volver problemática. Sí, a ver, no sabemos porque hay miles de indicadores, miles de cosas que pueden estar pasando. Yo insisto, lo que tenemos que hacer es estar ahí como padres. En la adolescencia no te puedes ir de la vida de tus hijos, es cuando menos te puedes ir. Que hay muchas mamás que me dicen, no, es que ahora son pequeños, ya cuando sea adolescente, y yo me callo, no digo nada, porque parece como que, les vas a meter el miedo, pero lo que les digo es, en la adolescencia es cuando más nos necesitan de otra forma, ¿vale? No te necesitan encima de ellos, ni tomando tú el control, pero sí necesitan que estés, porque pueden pasar cosas inadvertidas para nosotros. En la adolescencia, además, ahora, yo, por desgracia, cada vez lo veo más, chicos que se cortan, trastornos de conducta alimentaria, suicidios, tema de bullying, acoso, hay un montón. Y te digo que muchas veces van encubiertos y pasan inadvertidos, que yo no quiero que los padres se sientan culpables, porque es un peso muy grande, pero tenemos que estar alertas y tenemos que estar ahí. Entonces, yo recuerdo un caso de hace poco, además, de una madre con el tema de los cortes. Me decía, no, es que se viste, es que va siempre con manga larga y que no sé qué, no sé cuántos. Le dije, ¿le has visto los brazos? Claro, sí, hay mucha tendencia últimamente al tema de los cortes, y encima además las redes sociales no ayudan. ¿Cómo porque hacerte a este daño? Sí, a ver, es una manera, lo vamos a simplificar demasiado, pero es una manera de el dolor interno te lo llevas al cuerpo, y entonces la mente como que deja de pensar, es una manera de parar ese pensamiento de rumiación de dolor. Entonces yo me corto físicamente, entonces ya sé que el dolor lo tengo aquí, y es como que... Y es una manera también de autocastigarse, ¿no? Si piensan que se merecen ese castigo. Pero lo mismo con un trastorno de conducta alimentaria o tema de acoso, que también, lo que te decía, hay muchos niños que sufren acoso y no nos enteramos como padres, ¿no? Y ahora con el tema de las nuevas tecnologías. ¿Y qué daño? A ver, las redes sociales tienen su vertiente positiva e negativa, sí, ¿no? Pero en los adolescentes, creo que antes, por ejemplo, el bullying, ¿no? El acoso se quedaba en el colegio, se quedaba en casa, pero ahora, pues no, ¿no? Y también estamos viviendo una realidad falsa, por así decirlo, porque creo que también hay adolescentes que están viendo como que es una etapa en la que vales por cómo te ves, por lo que tienes, sí, por lo que... Sí. Y por los likes que recibes y los seguidores que tienes. Nada, ¿no? El otro día tuve una conversación con un adolescente, tenía 14, me parece, y tenía 1.800 seguidores en Instagram. Y le digo, ¿cómo es posible? Con 14 años. Sí, sí. Digo, ¿quiénes son? Amigos. Digo, ¿qué tipo de...? Digo, ¿tú conoces a 1.800 personas? Y me dice, sí. Digo, o sea, tú mañana celebras tu cumpleaños e invitas a 1.800 personas, ¿dónde? O sea, es que no me cabía en la cabeza. Yo se quedaría pensando, esta mujer me va a ayudar a mí si está loca, pero es que yo no entraba en mi cabeza y decía, ¿cómo puedes tener 1.800 amigos? Pues es imposible. ¿Cuándo has hecho 1.800 amigos? O sea, no te da la vida, yo creo, hacer tantos. Entonces, las redes sociales están promoviendo el rápido, sí,
y muchísima comparación. Si te fijas, cuando tú entras a Instagram, Instagram se creó como una galería de fotos y lo que ves son fotos bonitas. Sí, solo fotos, ¿no? bonitas. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los jóvenes en la adolescencia? Pues que ven a no sé quién, preciosa y estupenda, y yo quiero ser preciosa y estupenda. Ahora, el otro día veía a una compañera, Mariana, que hablaba precisamente que ahora los chicos se quieren hacer operaciones, pero antes tú ibas y les decías, quiero parecerme a Angelina Jolie, ¿no? Pero ahora no, ahora llevan su foto con un filtro de Instagram. Ahora quiero que me dejes como este filtro de Instagram, claro, ¿no? Dices, yo me pongo este filtro cuando salgo en Instagram, pero lo quiero también en la calle. Entonces y claro, van cada vez antes. Claro. Cada vez antes van a hacerse esos retoques porque hay mucha presión, ¿no? Por gustar y por encajar en el grupo y recibir ese like. Háblame un poquito del proceso de individuación que tiene que pasar. Me comentabas que había 2 procesos, ¿no? Sí. Ese proceso que tiene que pasar el niño, que nosotros también como padres tenemos que entender, ¿no? Sí. O sea, que ellos tienen que probar. Claro. Mira, cuando los chicos llegan a la adolescencia, a los padres nos entra tanto miedo que lo que hacemos es empezar a controlar. Y yo siempre digo a los padres, si quieres influir en la vida de tus hijos, tienes que dejar el control, ¿vale? Tiene que haber supervisión, eso sí, pero es muy diferente supervisar a controlar. Cuanto más quieras controlar, más se te van a escapar los chicos. ¿Por qué? Porque entran en un momento en donde necesitan separarse de nosotros. Ese es el proceso de individualización, de hacerse individuales, o sea, separados de nosotros. Tú piensas que tu hijo, desde que nació, todo lo que sabe se lo has enseñado tú. Yeah. Tú le has enseñado hasta cómo se tiene que lavar el pelo, si se tiene que poner primero el champú y luego enjuagarse con agua o al revés, todo. Entonces entran en un momento en el que te lo van a rebatir todo precisamente porque necesitan saber qué conocen por ellos mismos y qué porque tú les has enseñado. Por eso yo le digo a los padres, el ego aquí no vale, ¿no? Cuando me dicen los padres, no, es que te lo digo yo que soy tu padre, o es que tienes que hacer lo que te digo yo y yo soy el que lo sé. Entonces ahí mal. Tenemos que ir buscando el que tienen que hacerse personas y tienen que hacerse individuos. Entonces tienen que formarse como personas, esa es la individuación, y la individualización, separarse de nosotros. Es ¿vale? decir, su mundo está afuera, no está tanto dentro, ¿no? Exactamente. O sea, Va a estar dentro, va a volver, todos los valores que transmitiste están ahí, porque yo le digo a los padres, no tengáis miedo, que todo lo que hicisteis en las etapas anteriores lo habéis sembrado y lo vais a acabar recogiendo. Pero es un momento donde ellos tienen que probar esos límites, ¿no? Y te tienen que retar. Y cada vez que tú le dices, yo qué sé, pon la freidora y enciende el aceite, te van a decir, ¿y por qué? Pues yo prefiero hacer... Entonces tú vas a entrar en una... Pues porque se ha hecho así toda la vida y te va a decir, ya, pero lo podemos hacer de esta otra. No, no voy a perder el tiempo. Entonces entras en una lucha tonta sin darte cuenta que ellos necesitan probar sus límites, exactamente, y sobre todo ver hasta qué punto su opinión es importante, pueden aportar algo, son tenidos en cuenta. Esto que hacíamos cuando eran pequeños y que nos lo sabíamos de memoria se nos olvida cuando llegan a la adolescencia. Claro, porque sí, queremos como que se haga como porque nos entra miedo. Porque nos entra miedo, los vemos tan grandes que tienen esas ideas que a veces son ideas locas, porque es lo que tienen que tener, ideas locas, pero de las ideas locas surgen las grandes ideas y de hecho las mayores revoluciones se produjeron de mentes adolescentes, con lo cual tenemos que tener eso en cuenta, pero nos entra mucho miedo y entonces empezamos, lo que te digo, a controlar más, porque se empiezan a escapar, o sea, claro. Antes tú los llevabas a un cumpleaños y tú los llevabas al parque, entonces sabías en todo momento lo que hacían, sí, pero ahora vas solo al parque. Y vas solo a los cumpleaños y ya no sabes lo que hay. ¿Y cómo puede ser, o sea, el tema de las drogas? Porque yo creo que es un momento en el que también están vulnerables ante probar, o sea, me refiero, si estamos hablando de esto, yo quiero probar diferentes cosas y quiero probar, puede que haya malas influencias y que entren dentro de, ¿no? ¿Cómo abrir ese canal para realmente, o distinguir cuando tu hijo, ¿no? O sea, hay alguna está dentro de las drogas, ¿no? Bueno, a ver, claro, drogas, ¿qué tipo de drogas? Hay muchos tipos de drogas, ¿no? Ahora se ha aumentado el consumo de, ¿cómo se dice? Los porros, el fumar, el tabaco. Está aumentando, ¿no? Veníamos de una época que parecía que ya se sabía y cuanta más información hay, uno dice, bueno, pues no se meterán en esos riesgos, pero no, la adolescencia es una etapa de riesgo y además cada vez antes, igual que la adicción a la pornografía, que se ha adelantado también a los 12 años, o sea,
claro, hay muchos motivos que nos hacen a los padres tener miedo. Entonces, ¿qué indicadores hay? Pues, a ver, los propios del consumo de drogas, pues si ha fumado, pues los ojos vidriosos, enrojecidos, que esté un poco desorientado, cuando beben alcohol, pues que hablan más alto de lo normal, el aliento, la ropa, hay muchos indicadores. Pero lo importante es saber que cuando un chico acaba cayendo en drogas o adicciones, esto viene de antes. ¿Vale? Y este es el trabajo que tenemos que hacer. Muchas veces lo que se ve detrás de un chico o una chica que está consumiendo es una baja autoestima, es una búsqueda de pertenencia al grupo de manera inadecuada. Son chicos que buscan la aprobación, quizá vienen de un estilo educativo donde les dijimos siempre lo que tenían que hacer y entonces cuando llegan a su grupo de amigos se dejan llevar por lo que les digan lo que tienen que hacer. Entonces muchas veces los padres dicen, jo, es que quiero que mi hijo me obedezca, y yo le digo, tu hijo va a crecer. Y cuando tenga 18 o 17 no te va a gustar que sea tan obediente, porque uno piensa que va a obedecer, claro, tú piensas... Sí, de chiquito muy bien, pero de grande va a ser obediente también ante todas las cosas. Claro, porque nosotros pensamos, ay, qué complaciente es mi hija, que le digo, cariño, no, ponte ahí porque donde te diga mamá. Y yo les digo a los padres, ahora imagínatela con un novio siendo muy complaciente, ya no les gusta tanto. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestros hijos no desarrollan ese criterio para decir, sí, con mi madre sí, y con este chico que me dice que me quiere, dice mi madre que no. Pero es que dice que me quiere. Mi madre también me quiere, ¿y por qué con este va a ser que no? ¿Vale? Entonces, claro, hay que desarrollar el pensamiento crítico, porque los niños no disciernen contigo sí, contigo no. Claro. O sea, además, si a ti te enseñan a obedecer, tú aprendes a obedecer. De hecho, el mayor problema que tenemos los padres de hoy es que venimos de una generación donde nos enseñaron a obedecer. Entonces no sabemos negociar ni llegar a acuerdos con nuestros hijos. Y claro, llegan a la adolescencia y te dice tu hijo, ¿y por qué? Y tú dices, y ahí es como un porque lo digo yo, porque a mí nunca, no sé cómo. Claro, y la frase que decimos siempre es, es que a mí no se me ocurrió nunca preguntarle eso a mi padre, era lo que decía mi padre y punto. Entonces, claro, tú no has aprendido a llegar a acuerdos, a ti no te han enseñado, pero tu hijo sí te lo está pidiendo, pues tendrás que aprenderlo ahora. Qué interesante. Bueno, nos ponemos aquí, es que es un temazo, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí y darnos estos recursos y bueno, por lo menos un panorama en donde lo más importante es que justo que los padres podamos ponernos un poquito en la piel de ellos, entender que no es en contra de nosotros, ¿no? Que eso es como muy importante, que es una fase que tienen que pasar. Eso es. Y que va a pasar, ¿no? Sí. Sí, y te voy a pedir que me dejes añadir una cosa, porque claro, a mí no me gusta nunca que la gente, los papás se queden con un mensaje de jo, qué horror y qué mal. La adolescencia va a pasar, ¿vale? Es una etapa que dura unos 5 años y medio, 6, o sea, al final pasa, pero hay muchos papás que tiran la toalla en la adolescencia y dicen, bueno, como esto va a pasar, que pase. Y yo siempre digo, va a pasar, pero lo que les haga sentir va a quedar. Entonces, ahora tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas de otra manera, vamos a aprovecharla. Qué bonito, porque sí, o sea, esas oportunidades, y es que al final, bueno, pues siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Desgraciadamente a veces no sabemos cómo hacerlo, pero pues con estos recursos siempre es bueno, ¿no? El tenerlos y el poder realmente conectar desde como podamos, ¿no? Pero entender que ellos también están pasando por un proceso difícil, ¿no? Y te agradezco por haber estado aquí en Recalculando la Ruta y nos vemos en el siguiente episodio y si les gusta, compartan este episodio. Adiós.